Tema: la selección del talento humano y la idoneidad de los altos funcionarios, a cargo del señor psicólogo, doctor Iván Termulino Diburga, consultor en procesos de selección de talento humano. Muchas gracias. Muy buenos días, estimada congresista y ministra Betsy Chávez, así como la congresista Isabel Cortés. Es un honor estar en la mesa, por supuesto con los colegas que nos acompañan. Voy a tener gusto de compartirles un tema trascendente y de suma urgencia e importancia en nuestro país, como es en general la salud mental, con las estadísticas que ya hemos escuchado desde el Ministerio de Salud, con el enfoque y el énfasis de la ley que corresponde, y que este proyecto de ley además calza muy adecuadamente, muy oportunamente para enriquecer la base legal que ya existe, y además, por supuesto, con el procedimiento que hemos visto en cuanto a gestión del talento humano, específicamente el proceso de reclutamiento y selección. Es decir, en los procesos de selección necesitamos, en este caso, está focalizando a los altos funcionarios. ¿Y qué cosas están generando nuestros altos funcionarios? Quiero básicamente resaltar que el primer problema es la corrupción. Y la corrupción, como los otros problemas, la desarrollan no las computadoras, los seres humanos, las conciencias de estos seres humanos. Y estas conciencias necesitan urgente el respaldo de la ciencia, porque si no hay, y esto está demostrado científicamente, una mente moral tiene la garantía de la sostenibilidad cuando es fiscalizada, cuando es observada. Si no hay ese sistema de observación, por más que sea la Madre Teresa de Calcuta, con el permiso de la personalidad mencionada, va a terminar en algún momento sucumbiendo por las necesidades, por las obligaciones, las presiones, la amenaza de muerte, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. En ese contexto de corrupción, además, un tema importante, la corrupción no solo, digamos, es la queja de la población, sino la corrupción misma está dañando la propia reputación de estos altos funcionarios y por ende de lo que se llama política, mal llamada, porque está focalizado sobre este tema. La política es el arte de la organización de las sociedades, de los pueblos, y en eso debemos estar participando todos, desde la disciplina o no disciplina o experiencia que cada ciudadano tiene. La corrupción está restando confianza a los políticos, y entonces es una llamada de atención para poner alto, y en particular a los partidos políticos, que es el primer proceso de selección que se están dando para estos espacios de funcionarios, de altos funcionarios. Es decir, en los procesos de participación democrática, infelizmente, y dejo la primera recomendación a los militantes, simpatizantes de los distintos partidos políticos. Ahora tengo la información de que la nueva reglamentación del Jurado Nacional de Elecciones le da más poder para que justamente puedan hacer más democráticos estos procesos y no veamos casos de los cuales ya estamos empapados de ejemplos, donde hay más bien dueños, propietarios, fundadores, etcétera, de partidos políticos, y terminan demostrando síntomas de psicopatía, manipulando a todos los seguidores, simpatizantes, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente, por favor. Ya tenemos ese contexto, que es lo que estoy presentando, para focalizarnos a quienes llamamos funcionarios públicos, a quienes llamamos altos funcionarios. Y en primer lugar está, por supuesto, el presidente de la República, y en segundo lugar los congresistas, en tercer lugar los ministros y demás miembros del Tribunal Constitucional, y demás que están en la lista y que ustedes, por supuesto, pueden fácilmente acceder a esta información. Me voy a focalizar hoy día porque cada uno es un mundo, cada uno tiene una dinámica procesal en términos de selección, en términos finalmente vamos a llegar a cómo complementar esta propuesta del tema de la salud mental o salud psicológica para que sea efectivo. Me voy a focalizar entonces en el tema de los candidatos al Congreso. Pero antes, compartirles un dato técnico, un procedimiento técnico. Como pueden ver, el proceso de selección de talento humano es un curso, todo un semestre que llevamos los psicólogos que nos dedicamos a esto. Quien les habla también ha enseñado este curso, y es un proceso largo y técnico, es decir, y con componentes éticos muy importantes. Todo empieza, los cuadros que están de verde, empieza con lo que se llama reclutamiento. El segundo y el gran bloque más técnico propiamente, porque la primera parte incluso lo pueden hacer profesionales que no son psicólogos, pero la segunda parte sí, necesariamente entra la mirada
de los especialistas. Y esto es importante, al decir especialistas no quiero desmerecer a otros profesionales que con muy buena intención a veces hacen estos procedimientos, pero juegan un riesgo. El riesgo es lo que se llama la iatrogenia. Incluso dentro de nuestra propia especialidad existen las subespecialidades. Dentro de nuestra misma disciplina, como la psicología, existen distintas especialidades y subespecialidades. Actualmente me encuentro haciendo informes periciales y vean un detalle que he aprendido desde hace 4 años aproximadamente que hacemos estos informes, es a pensar empáticamente en lo que un futuro colega en el procedimiento va a revisar nuestro informe y va a decir: acá hay un error de tipo legal, de tipo técnico, de tipo ético, etc. Entonces uno cuidadosamente elabora estos informes porque obviamente no se van a ir solo al paciente o al cliente, sino se van al proceso judicial, al sistema de justicia. Van a tener acceso, por supuesto, a la otra parte, los abogados de la otra parte, etc. Entonces va a entrar a ojos de todo tipo. En algunos casos hemos tenido, por ejemplo, una empresa que contrata a otro colega exclusivamente para que se dedique a desestimar nuestro informe. Y ese es su trabajo y empieza a buscar todos los detalles y terminamos en algunos casos en un debate pericial en el Poder Judicial, donde cada uno de los psicólogos en este caso expresamos cómo ha sido nuestra metodología, qué enfoque científico, qué base técnica y legal hemos usado para elaborar ese informe pericial. Entonces este es un tema altamente técnico, por eso digo, hay que cuidarse de la iatrogenia. La iatrogenia es, en términos sencillos, es hacer un mal diagnóstico, por lo tanto un mal pronóstico, y entonces todo sale mal. Es decir, cuando nos ponemos, lo que más se conoce es zapatero a sus zapatos. Eso es fundamental también en estos procesos. Entonces, en todo esto que es largo, y yo solo quiero detenerme en lo que he puesto en celeste, de todas las etapas, que rápidamente lo menciono, la parte de la selección propiamente, viene la evaluación del CD propiamente y las referencias para ver si esta es coherente, si tiene esa sostenibilidad. Tiene la evaluación de las competencias. Y esta evaluación de competencias ahora no se hace solamente con una prueba de conocimientos. Eso es uno de los elementos de la competencia. La competencia necesita también saber si la persona conoce los procedimientos para el puesto. Y por otro lado, si tiene la actitud. Esos 3 componentes, ese triángulo hace que uno sea competente. Entonces, esta evaluación por competencias, por supuesto, no se puede evaluar por escrito. Se necesita verlo en acción. Y ahora existen los procesos, los talleres de selección, los assessment centers, etcétera, que se aplican para todo. Para todos los procesos de selección se pueden aplicar, son bastante eficientes porque uno ve en laboratorio haciendo lo que va a hacer luego en el puesto y traslado entonces la preocupación del proyecto. ¿Cómo vamos a observar a los congresistas cuyas funciones ya las conocemos, están en la Constitución, están en su reglamento? Sin embargo, las exigencias son solo 2, que tengan 25 años y no tengan impedimento legal para postular. Es decir, no hay mayores requerimientos. Un puesto de asistente administrativo de cualquier institución pública tiene más exigencias que las que estoy mencionando para un alto puesto. Vean ese desfase y que por supuesto también hay que observarlo. Entonces, después de esto, si es que pasa, porque si no, vamos al espacio de que, bueno, gracias, nosotros le llamamos, como suelen decir, ¿no? Y si pasan esos procesos, ya viene la siguiente, que es la evaluación médica y la evaluación psicológica. ¿De acuerdo? Y ahí hay todo un tema que he estado coordinando, consultando con distintos abogados constitucionalistas, incluyendo, para ver cómo encontramos el salvoconducto, la solución más que salvoconducto, a este tema de la información confidencial. Es decir, cómo esta información, que muy bien el colega anterior ha enfatizado, que es, digamos, privada, esta información médica, psicológica, para ambas me refiero, es privada, y solo con consentimiento de la persona se puede aplicar. Y acá viene esta información privada para un puesto de alto rango, como de los cuales hoy día nos estamos refiriendo, Presidencia de la República, congresistas, ministros, etc., tendría que traslucirse para justamente poder saber si estamos previamente con alguien que goza de salud psicológica y goza de la empatía y goza del compromiso social, y todo lo que ha dicho no ha sido un acto más de la mitomanía que muchos suelen tenerlo como estilo de trabajo, de forma de ser incluso. ¿Cómo hacer? Bueno, ya hay por ahí algún precedente que quizás en la conversación final podríamos comentar. Rápidamente, este cuadrito se aplica para puestos altos, en este caso los altos funcionarios. Tienen un perfil, por ejemplo, en sus 3 bloques, de menores habilidades técnicas, porque los congresistas pues no están todo el día en la computadora y viendo estadísticas y viendo con qué enfoque científico, no. Ellos están en la cancha social, sobre todo.
es decir, recibiendo personas, visitando a sus electores. Ojalá lo estén haciendo con empatía y ojalá esa representatividad de la cual es su función la estén desarrollando eficientemente. Tengo varias quejas de amigos que han intentado conversar llevando problemática y que justamente no han sentido esa empatía y ese compromiso de sentirse representados. Y por otro lado, las habilidades humanas, la segunda franja, esa es constante. Estemos en el puesto que estemos, las habilidades humanas, incluyendo la salud psicológica, por supuesto, deberá estar como un eje transversal. El tercer componente, las habilidades estratégicas, la planificación, de ver a largo plazo, de ver no solo el bosque, sino la sostenibilidad del bosque. Esa mirada lo necesitan los altos funcionarios. ¿Qué está pasando con nuestra legislación peruana en relación con la legislación internacional? ¿Cuál es la coyuntura de otros países en relación a experiencias parecidas? ¿Qué está pasando con el futuro? ¿Cuáles son los posibles escenarios del futuro del mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué olas está pasando? ¿Por qué se estaría pretendiendo, por ejemplo, que el ministerio, que se cree una especie de gran ministerio, superministerio de salud con la OMS? Eso no estaría rompiendo nuestras fronteras de cada país. ¿Qué está pasando con esos temas? Esos temas tienen que ser competencias y preocupaciones y ocupaciones diarias de los altos funcionarios, como por ejemplo los congresistas. Hicimos una investigación en 2012, donde justamente nos focalizamos en el perfil del puesto del alcalde. Tuvo cierta repercusión mediática, etcétera, porque justamente estábamos en procesos electorales en ese tiempo, regionales y locales. Y una de las conclusiones fue que la mayoría de eso ya incluso lo compartieron los periodistas. Vean, ellos pusieron, ¿no? Existe el alcalde ideal, y ellos comentaron, los periodistas muy interesantemente concluyen que los candidatos que se presentan no reúnen los requisitos, planteaban los periodistas, como una de las conclusiones que en la conferencia de prensa pudimos compartir. Pero lo que quiero compartir es que el perfil del puesto del alcalde necesita de muchas habilidades socioemocionales, porque él va a estar, repito, en la cancha de la vida social, conversando con vecinos, conversando con sus regidores, etc. Si esas habilidades no las tiene, como la paciencia, la tolerancia para la convivencia, por ejemplo, de la cual somos testigos todos los días en los medios, de cómo están tratando y maltratando, incluso maltratándose entre sí, aquellos congresistas, y esa frase de otorongo no come otorongo todavía la tienen a flor de piel, y es cosa que no debería ser. Debería haber mucho respeto y también mucha objetividad cuando toman las decisiones, como la interpelación hacia algunos ministros. Y eso necesita, por supuesto, de mucha empatía, no de muchos intereses personales y particulares. También planteamos el tema de la salud psicológica en 2012 como un requisito para alcaldes. Obviamente para altos funcionarios que están encima de los alcaldes necesitan con más prisa. ¿Cómo identificar a un codicioso de poder antes de que lo adquiera? Este es uno de los peligros de los altos funcionarios. Es decir, porque cuando ya tienen el poder ya es muy tarde. Lo que van a hacer, y esto tengo un video en nuestro canal de YouTube con más de 80 videos, ya hay uno que he dedicado exclusivamente a este tema, del poder y los políticos, científicamente hablando. ¿Y qué es lo que pasa con esta mente? La mente configura para la mantención de ese poder, porque el poder le da muchas gollorías, muchas ventajas, muchas bondades para el que está en el poder. Entonces lo primero que va a hacer ese cerebro es: ajá, acá eso es un espacio que nunca lo he visto, la gente se pone, sí señor, sí doctor, a sus órdenes, todos están a mis pies, tengo dinero, incluso la plata llega sola, etcétera, etcétera. Entonces ese es un espacio privilegiado. Y entonces el cerebro dice: a ti te conviene estar ahí. Además que ya es un cerebro que ha estado planificando seguro estar ahí. No es casual que haya llegado al poder. Entonces, lo primero que va a hacer es buscar la forma de perpetuarse. Y entonces ya entramos en un tema, por eso decía, y ahí felizmente recomiendo un libro de David Montesinos García. Él ha hecho en su tesis doctoral, ha planteado un tema interesante que es desarmar la codicia. Yo diría, hay que prevenirla. Hay que prevenir que lleguen codiciosos de dinero y de poder al poder, a los puestos de altos funcionarios. Es un compromiso, es nuestro deber ciudadano y de los profesionales prácticamente hacer todo lo posible para que no lleguen codiciosos, y más bien lleguen personas solidarias, empáticas, comprometidas. Y está en nuestras manos, es decir, que queda mucha tarea por empoderar a la población para que esto se dé. Recuerdo que no solamente votemos por la cara bonita o porque habló bonito.
veamos su historia de vida. Eso es mucho más efectivo para la elección. ¿Cómo ha sido su historia de vida? Y en este caso de personajes públicos, entonces ya deja de ser tan privada. Hemos recomendado también hace unos 8 años atrás que el cambio de funcionarios, públicamente me refiero, en un medio de prensa, que los funcionarios, esto para el tema sobre todo del poder ejecutivo, sean en todos los niveles, regional también por supuesto y local, sean decisiones técnicamente, porque si entramos en temas solo de confianza o de incondicionales, que es el colmo en algunos casos, es decir, tú no cumples el perfil profesional, el perfil idóneo del puesto, pero sí eres un soldadito dispuesto a matar por mí, o sea, eres incondicional, tú cumples para el puesto, entonces te voy a nombrar en tal cargo. Y entonces tenemos gerentes que hacen abuso de confianza, abuso de poder, porque se sienten amparados y además están haciendo una mala gestión. En este caso de los altos funcionarios no debe dejar de aparecer el tema del poder. En todo el perfil del puesto van a asumir poder, y es un poder del cual uno no sabe cómo van a actuar, porque la persona cuando asume poder, así como las personas cuando entran en conflictos, cuando entran en un divorcio, dice que recién se conoce a la pareja, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando entran en conflicto y cuando entran en el poder también, como dice la frase, ¿no? Si quieres conocer a una persona, dale poder y obsérvalo. Y entonces recién configura, y esto hay que prevenir, por lo tanto. Entonces esto ya está identificado por la ciencia, y ahí dejo 2 autores, conocido como el síndrome de Hughes, con sus distintos síntomas y signos. Voy a mencionar solo uno de cada autor. Por ejemplo, el primer autor dice, creen estar llamados a hacer grandes obras, o sea, se creen predestinados, ya sea por un tema religioso, por un tema de genética familiar, etcétera, o por alguna coincidencia, sienten que ellos son los llamados. Ya es un síntoma de psicopatía eso, porque nadie ha conversado con nadie y puede conversar con seres que no existen. Entonces la psicopatía tiene uno de sus síntomas justamente salir de la realidad. Entonces el sentirse predestinados y entonces usar todos sus recursos para eso, para sacar publicidad, para pagar publicidad de los medios, etcétera, para empezar a empoderarse como seres buenos, porque esa es un poco la idea de cómo envuelven a la población, y luego termina haciendo todo lo contrario y a veces tomando decisiones en contra de la población, ¿de acuerdo? Y comento otro de los síntomas que menciona el segundo autor, que es un médico psiquiatra. Dice, por ejemplo, incluye el abuso de poder y la posibilidad de perjudicar la vida de otros. Vean lo peligroso que podríamos poner a alguien con estos síntomas. Y por lo tanto, en el proceso de selección, y acá viene lo curioso, a los congresistas, por ejemplo, del cual me estoy focalizando, podríamos hacer toda una focalización de cada uno de ellos, presidente de la República, ministros, viceministros, etc. Podríamos hacer los integrantes del Tribunal Constitucional, etc. Cada uno tiene su perfil y su procedimiento de cómo llegan a este cargo. En este caso, los congresistas tienen una ventaja para ellos. No pasan por un proceso de selección técnica. No nos contratan y nos van a convocar al equipo, al staff acá de lujo, para que puedan decir, muy bien, señor congresista, va usted bienvenido, va usted a pasar este procedimiento, etc. No, ellos empiezan, y todos sabemos cómo es el procedimiento de selección, finalmente de asunción del poder de los congresistas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que hacer un acto creativo en este procedimiento, incluir al Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, el compromiso desde ahí debe estar, para que se vea como requisito, por ejemplo, la presentación de un informe psicológico en base al perfil del puesto y con énfasis en los aspectos como el poder, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y a modo de ir cerrando, también dejo con ustedes otro artículo. Por supuesto, esto lo encuentran en nuestras redes, donde hemos focalizado esto en este caso para el Ejecutivo, en los procesos de transferencia, del cual he sido testigo en varias oportunidades, de cómo se genera toda la curva de estrés organizacional se incrementa cuando se dan estos procesos de transferencia. Quienes están con el contrato a plazo fijo están, por supuesto, con ansiedad elevada porque no saben si les van a recontratar o no, están con una situación de cómo será el nuevo perfil, y es interesante cómo he observado que el perfil de personalidad de los funcionarios se traslada tal cual una catarata hacia toda la institución. Entonces vean lo importante que es, no solamente para prevenir riesgos para la población, sino para el estilo de funcionamiento de la institución. El perfil del puesto de congresista rápidamente he dado una mirada, por supuesto, como corresponde a la función legislativa, y me quedo solo con la primera palabra, debatir. Por eso, insisto, esta información está en
la Internet, en la Constitución en este caso. Y dejo varias preguntas que quizás en el momento de la conversación podamos ampliar alguna de ellas. ¿Qué significa, por ejemplo, qué habilidades se requieren para saber debatir? Nosotros vemos en los hemiciclos pues estos debates que a veces no son nada agradables para empezar y poco productivos. Entonces, ¿para qué esta gran función que por ley se les da y no lo están ejerciendo bien? Y además, ¿quién está evaluando esa calidad del debate? ¿En qué consiste la capacidad argumentativa? Porque eso es toda una serie de capacidades intelectuales para saber argumentar, además de tener la información respectiva. ¿Qué implica saber debatir? ¿Saben debatir nuestros queridos hermanos congresistas? ¿Cuáles son las diferencias entre debate ordinario, debate técnico, debate académico, etcétera? ¿Están empapados de esos aspectos, tanto no solo intelectualmente, sino hasta emocionalmente? Es decir, disfrutan de ordenar sus ideas y ser didácticos para que la población los entienda. Y he hecho una miradita rápida también a la parte técnica, profundizo en el tema de debatir. El debate es una de las formas, una de las aplicaciones de la comunicación humana. Y este es un modelo que diseñé hace algunos años, con por supuesto tomando de base desde los teóricos de la comunicación y por supuesto con algunos agregados. Por ejemplo, uno de los agregados es que el emisor no es, para ser eficiente en una comunicación y más aún en un debate, el emisor no debe comportarse solo como emisor. Si les pregunto en este momento quién es el emisor, seguro muchos dirían quién les habla. Bueno, ese es un error conceptual que venimos incluso de nuestra educación en tercero de primaria, más o menos llevamos este curso y hacemos esos modelos, emisor, receptor, código, canal. Bueno, eso es un error, le faltan muchos elementos a estos modelos, como por ejemplo, para ser eficiente, si ustedes ya se hubiesen dormido, yo hace rato ya lo hubiera recibido, porque hay que comportarse como emisores y receptores en simultáneo para garantizar justamente la calidad un poquito más. Otra de las funciones rápidamente de los congresistas, y he subrayado la que quiero focalizarme, además del control político, dentro del control político es la investigar y aprobar la conducta política del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado. Todo este tema de investigar, si tienen actitud de investigadores sería genial, porque gracias a las investigaciones los profesionales nos mantenemos vigentes permanentemente y ser autodidacta es clave. Y en estos procesos de investigación, ya sea por actos de corrupción, presuntos actos de corrupción, etc., necesitan echar mano a todas las herramientas y eso significa trabajo en equipo, significa apertura mental, etcétera, etcétera. Y dejo las preguntas básicamente en este sentido, que son las siguientes. ¿Existen los protocolos, técnicas para que los procesos de decisión sean adecuados? Hasta donde he investigado, no. Ojalá me haya faltado tiempo para investigar. ¿Cómo discernir un juicio sin sesgos e intereses personales, económicos o políticos? Y este es un tema central que vemos todos los días. César Hildebrand hace 2 días dice, este tribunal constitucional que ha sido elegido hace pocos días es una construcción de prácticamente 2 partidos políticos que han hecho, así lo dice literalmente, no es una relación contra natura, César Hildebrand. Entonces ya tenemos el alto tribunal constitucional elegido con las observaciones muy interesantes de nuestro querido periodista. Los congresistas tienen varias funciones, varias atribuciones muy importantes y delicadas, como designar al Contralor General, elegir al Defensor del Pueblo, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros grandes funcionarios cuyos sueldos también son como el término que acabo de mencionar. Un tema ya más vigente es, me refiero a la gestión del Ejecutivo y Legislativo actual, es si alguno de estos grandes funcionarios están haciendo actos de discriminación. Y sabemos que la discriminación es un delito. Entonces, me atreví a escribir sobre cuando fuimos testigos de algún acto de discriminación, ya así, incluso tipificado, se podría decir legalmente, con algunos gestos. Todo el tiempo comunicamos, no necesitamos las palabras, hay gestos, posturas, miradas incluso que tienen esa intención. Entonces la comunicación no es, digamos, solo lineal, es analógica, es en simultáneo, vamos dando distintos códigos. Entonces leer libretos que hayan tenido una animadversión específica, y en eso secundo lo que ha sido víctima de acoso político, yo diría, en nuestra congresista presente,
tener, por un detalle, que podríamos como peritos podríamos agregar más detalles, pero solo el tema de detectar la intencionalidad en la comunicación, que esto es un aspecto fundamental, y los teóricos de la comunicación lo saben. La comunicación no se da, salvo excepciones honrosas como espacios humorísticos, etcétera, es espontáneo, etcétera. Pero cuando hay un contexto como el que hemos visto, nacional, de importancia nacional, etcétera, ya estamos hablando de un posible delito. ¿De acuerdo? Evidentemente eso siempre necesita investigación, pero mi hipótesis es que esa intencionalidad ya configuraría favorablemente para que ese procedimiento siga su curso legal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hicimos también otra investigación hace más o menos 10 años con el tema de la salud moral de los políticos. Que un diario, ustedes saben que una página a la actualidad, al precio actual debe estar mínimo pues 1.000 soles. Nos salió gratis por la modestia parte de la actitud constante de investigación. Y entonces en este caso investigamos sobre los jóvenes. ¿Qué esperan los jóvenes universitarios de sus políticos? Muchos de ellos obviamente no saben, opinan, están en la calle literalmente, y eso también es responsabilidad de los decisores, para darle otra función, es decir, cuánto se están preocupando los decisores, los cerebros decisores que toman decisiones por nosotros y que tienen el poder a sola firma o a sola orden incluso, de preocuparse de que esta salud psicológica y mental llegue a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Cuántos de ellos no están secuestrados por los videojuegos? Literalmente yo le llamo así, secuestro por videojuegos, porque están en otro mundo, en una realidad paralela, literalmente. Ellos están en sus personajes y están viendo sus historias y quieren la continuidad, y mientras los ciudadanos estamos en la vida real, que es la que toda la educación debería focalizar a desarrollar. Entonces los jóvenes tienen sí esa salud moral, en su mayoría esperan también que sus políticos tengan esa ingenuidad moral de hacer el bien, de que cuando escuchan a sus políticos decir, sí, yo los voy a representar y voy a ayudar a que este proyecto de ley salga, realmente se cumpla, y realmente ese círculo de ida y vuelta, de esa energía que han cosechado con los votos, regrese también en favor de ellos. Entonces ahí tenemos eso también, por supuesto, es una publicación, es una investigación pública. La salud moral, por lo tanto, de los candidatos al legislativo tiene que ser concomitante a este proyecto de ley que muy atinadamente está liderando la congresista Betsy Chávez. Eso significa, por ejemplo, tratar de predecir cuán moral va a ser ese comportamiento de los congresistas, de los funcionarios en general. Siguiente, por favor. Eso significa, por lo tanto, medir. Uno no valora lo que no evalúa. Y si queremos valorar que esta valoración de la salud moral como componente de la salud psicológica de los políticos, de los altos funcionarios, en general de toda persona que dirija un hogar de 5 personas, ya tiene un compromiso, un deber, no solo del líder, sino un compromiso moral de velar por el grupo, un compromiso moral de velar por su institución, por su colegio profesional, no solo en beneficio propio, que por supuesto hay beneficio, hay especiales momentos que le va a tocar vivir y los van a considerar, etc. Pero su gran función es representar y velar los intereses de quienes lo han elegido. Muchas gracias a vosotros.